Estamos. Buen día. Hola, buen día. Buen día. Hola, buen día. Bueno, nos encontramos con Ariel y Gloria. Ellos trabajan en lo que sería, a mí me sale denominarlo como un proyecto. Este, no me bien. sale decir un producto, ni una fábrica de carta, no siento que es un proyecto. Un proyecto denominado Tincuy. Llegamos a ellos. Bueno, en General Lagos, este pasado 16 de agosto, la fecha del Día de la Infancia, surgió la opción de organizando una logística y acercarse a cada casa donde vivan niños y niñas con un regalo. Y nos llegó la opción de lo que ellos hacen, que es las cartas de Contame. Es un juego, juegos literarios, hay toda una variedad de juegos literarios sobre lo que ellos nos van a contar, que invitan a, digo yo, me gusta decir, estimular la imaginación, al menos en este caso de Contame, eh, fusionando personajes, objetos, lugares, escenarios. Y ahora me voy a quedar calladito un rato y los voy a dejar compartir ustedes de cómo pusieron en marcha este proyecto, a qué año se remonta, si quieren, eh, o qué instancia los definió para empezar el camino. Arranco. Bueno, gracias por la invitación y es una alegría que los juegos de Tincuy estén ahí en las casas de los niños y las niñas de General Lagos. Bueno, el proyecto nace en el 2010 y es muy bien, como vos decís, un proyecto porque abarca muchas instancias. Es un proyecto de promoción de la lectura y la escritura, y dentro del proyecto hay muchas áreas. Están los juegos de cartas literarios que tienen que ver con las palabras, las historias, pero también hay un programa de radio que justamente hoy estamos celebrando los primeros 100 años de la primera transmisión, y también hacemos talleres, así que el proyecto abarca un poquito de eso. Y en el camino del programa nacen los juegos, y bueno, con la idea de generar encuentros entre libros, lectores, con las palabras, porque Tincuy significa encuentro en quechua, y bueno, a través de diferentes formas, de diferentes recursos, el objetivo principal es acercarnos a la palabra poética, a la escritura creativa, a las palabras comunes, cotidianas también, desarrollar la imaginación. Bueno, un poco de todo eso es lo que nos motoriza en este proyecto que tenemos desde el 2010, pero bueno, en el camino surgieron estas otras vertientes inesperadas, pero bienvenidas también. Ahora, en el Sí. 2010, ¿por qué? ¿Qué pasó en el 2010? ¿Qué En fue lo el primero 2010, que... previo al 2010, yo soy trabajadora social y maestra jardinera, y trabajé 3 años antes del 2010 en una biblioteca comunitaria acá en la ciudad de Buenos Aires, haciendo actividades de animación a la lectura con chicos y chicas del barrio en Once, en Valvanera. Y bueno, ahí descubrí yo siempre digo, es un mundo maravilloso del cual una vez que dejé de trabajar no me pude ir, y armamos nuestro proyecto propio, y ahí fue el momento de búsqueda de un nombre, de darle identidad, un viaje al norte de Argentina, en Humahuaca escuchamos la palabra Tincuy y nosotros estábamos buscando un nombre, así que dijimos, sí, este tiene que ser lo que nos defina. El nombre es muy importante porque marca un poco quién es uno y qué quiere hacer. Entonces, el 2010 fue el momento de comenzar formalmente con identidad y definir qué queríamos. Empezamos también con actividades, Ariel es mi compañero, empecé a convocar así a algunos amigos y hacer actividades acá en la ciudad de Buenos Aires. Al año siguiente salimos a las plazas, al año siguiente llegó el programa de radio, y ahí desde el programa lo seguimos en continuado, estamos en la 9ª temporada, interrumpida por esta pandemia, o modificada, porque lo continuamos haciendo a través de Facebook, sale en la radio de la Biblioteca del Congreso, el programa, así que todo un desafío sostenerlo, mantenerlo en estos tiempos raros, y los juegos vinieron de la mano, porque cada programa arranca con una pregunta, cada pregunta se convirtió en parte de un juego de preguntas de conversación sobre el recorrido lector,
y a partir de ahí disfrutamos mucho jugar, sostenemos que leer y jugar son derechos para todos los niños y niñas, y para nosotros es una necesidad del juego. Nos gusta, nos hace bien, lo disfrutamos tanto como la lectura. Y después del primer juego surgieron 12 más. 12. Sí. Y un poco lo que decía Juan hace un ratito, esto de no decirnos, viste, producción de cartas, está bien porque uno apunta con el juego a este tema del ocio, ¿no? Que tiene tan mala prensa a veces, esto de tirarse a jugar un rato, parece que no estás haciendo nada, viste, no estás haciendo nada productivo y en realidad te tirás un poco a jugar, no solamente te encontrás o empezás a armar un vínculo con otra persona, con otros, también es un momento de recreación, incluso para los adultos, ¿no? Está muy vinculado también el jugar, nada más que con los chicos, y desde Tinkwith, por lo menos desde los juegos nuestros, también apuntamos a que el adulto, a que todos se sienten quizás a jugar a la mesa, o se tienen un rato a jugar, o se hagan ese ratito, ¿viste? Y decir, bueno, simplemente voy a disfrutar un rato con otro, a conversar, a encontrarme, y ahora más allá de la pandemia, bueno, nos tuvimos que no resignificar, pero sino como volver a repensarnos en algunas cosas, sobre todo porque nuestros juegos abajo dicen no requiere wifi, así que en esta época como que nos agarró un poco ahí, no sabemos cómo afrontarla, pero después descubrimos que había otras formas, incluso cuando aparecieron estas herramientas como el Zoom, volvimos a jugar con otros, con docentes, con chicos, con todos, algunos juegos que los adaptamos al Zoom, como para encontrar otra forma de vincularse, ¿no? Y de hablar con el que estaba más lejos. Sí. Sí, el proyecto surgió como una necesidad personal de continuar este camino. Eso como muy subjetivo, de disfrutar tanto el compartir lecturas con otros y otras que fue como eso, una cuestión propia de decir, bueno, yo quiero seguir en este camino. Y hoy por hoy también es necesario sostenerlo, porque hay veces, o sea, ya lleva 10 años el proyecto y, o sea, fuera de los juegos, que es como el que sostiene económicamente el proyecto, que hace 3 o 4 años que están, antes lo sosteníamos cada uno desde su lugar, desde lo que podía, con el tiempo, con las ganas, con las voluntades, y siempre fue así. Entonces también, más allá de que naciera el proyecto, después hay otro gran objetivo que es sostenerlo, mantenerlo, y que perdure en el tiempo, porque si un año lo haces porque tenés ganas, después se corta, después apareces de vuelta, a veces es más difícil mantenerlo en el tiempo que arrancar algo, ¿no? Sí, y después fue un desafío, porque empezó como el mismo proyecto a crecer, a tener como cierta responsabilidad. Cuando nosotros arrancamos no había muchos programas de radio, por ejemplo, vinculados a la literatura para niños y niñas y jóvenes. Entonces empezamos a tener vínculos con autores, ilustradores, escritores, editoriales, y es como que se convirtió en un desafío esto de poder sostener el espacio y que vaya creciendo y que se vaya enriqueciendo. Y a la vez, al haber un ida y vuelta con los otros, esta responsabilidad es mayor porque querés seguir ofreciendo cosas de calidad, buenas, te querés formar, querés que lo que uno ofrece sea como lo más profesional posible para el otro. Y los juegos también, nosotros trabajamos, somos 4 en el proyecto, bueno, Ariel y yo, Daniela y Rocío, y todos trabajamos en el ámbito de la educación, de la promoción de la lectura, en el ámbito social. Entonces, a partir de experiencias, de compartir con otros actividades, siempre con niños y niñas, empezamos a utilizar esos recursos y a adaptarlos al formato de juego de cartas, que es lo que empezamos como a recorrer ese camino. Y también fue como que la herramienta nos enriquezca primero en nuestra labor cotidiana, y después darnos cuenta y recibir comentarios de que, ay, qué bueno, yo también lo hacía, pero esto ya lo tengo todo en un juego, no sé, como esos pequeños aportes de otros que nos estimulaban a seguir generando, porque ideas hay un montón. Siempre decimos que no es que inventamos nada nuevo, porque uno se va nutriendo del mundo, uno va aprendiendo y tomando ideas del mundo, nosotros las organizamos en un formato nuevo, en un juego nuevo. Ariel es diseñador, entonces él le pone toda la parte de la estética, de la imagen, bueno. Sí, fue como, hablando de cartas, fue como mezclar las ideas y volver a barajar y volver a crear algo a partir de lo que ya existía. En realidad el recurso de cartas lo trajimos de nuestras infancias, porque creo que
Claro. todos jugábamos Sí. de alguna manera con cartas, bueno, fue agregarle esta parte literaria que encontramos. Muchas veces decimos, no sé si las cosas nos encuentran a nosotros o nosotros vamos a buscar, porque a veces se generan esas alquimias muy interesantes. Y bueno, y fue que se armó un primer juego, que fue el ping-pong literario, y... Que es el de las preguntas que surge de la radio. Te iba a Claro, preguntar eso. son todas sí. Y bueno, y a partir de ahí que se generó un juego hasta que le dimos formato, no es como lo conocen hoy, venía en una cajita de acrílico, eran como tarjetas personales, en vez de ser las cartas. Después le fuimos buscando la vuelta para que mejore, y hasta que se generó un libro juego como hoy, que tiene un ISBN, que tiene ya toda una estructura más formal. Y bueno, y así empezó el primer juego, y después dijimos, bueno, podemos hacer otro que venga por este lado, para no... Es más, creo que estábamos por el tercer juego y dijimos, bueno, ya está, porque no se nos van a ocurrir otros. Pero bueno, fue una mezcla de, como decía Lali, de necesidad, pero también que nos fueron encontrando cosas, o vas mezclando, cuando por ejemplo empezamos a trabajar con algunos autores que ni nos imaginábamos en el primer día de armar el juego, de que íbamos a terminar trabajando con Laura de Betach, con María Teresa Andrueto. Sí. O sea, son cosas que al principio quizás no las teníamos, no es que fue como un objetivo planificado, más empresarial, ¿no? Fue, no sé, apareció desde otro lugar. Justamente a colación de lo que él decía, el tema de Wi-Fi y época de pandemia, creo que, pienso yo que debe haber sido un gran desafío, ¿no? Porque de pronto nos encontramos contra un gran monstruo que fue la tecnología, que lo es, que creció mucho más, que obviamente tiene su lado positivo y el otro no tanto. Entonces, si fue un desafío, ¿cómo lo enfrentaron? Uh-huh. Bueno, para el comienzo de la pandemia, bueno, creo que a todos nos agarró pensando que eran 15 días más y ya estaba, ¿no? Y pasó como los libros, ¿no? Que los libros quedaron en las bibliotecas o quedaron en las escuelas y las personas quedaron en otro lugar. Entonces, ¿cómo hacíamos para llegar ahí? Por lo menos acá en la ciudad fue, creo que en todo el país, pero acá en la ciudad todavía está en una fase que no se puede movilizar, o sea, no puedes transitar porque sí. Bueno, un montón de cosas. Y lo que pensamos fue, más o menos al mes, ¿no? De que estábamos en cuarentena, armar unos cuadernillos, porque ya que la gente no podía acceder a los juegos, armamos cuadernillos que estaban pensados en función de algunos juegos, pero no era necesario ni conocer el juego ni tenerlo, ¿no? Porque la idea no era salir a comprar o cargar el cuadernillo para que después vengas y compres el juego. La idea era jugar. ¿Y cómo podíamos compartir algo? Bueno, de esa forma, armando un cuadernillo con actividades que podía servirle a los docentes o a cualquier padre o madre que estuviera con ganas de jugar y de hacer eso en la casa. Y bueno, y así fue que hicimos uno, lo lanzamos una semana y tuvo muy buena aceptación. Y dijimos, bueno, hacemos otro, y así fueron durante 4 o 5, un mes, uno todas las semanas hicimos. Claro. Y la gente lo siguió descargando y lo siguen descargando. Porque los cuadernillos se pueden descargar gratuitamente y compartir y replicar, porque nosotros usamos una licencia como de uso libre, y entonces, nada, pensamos como diferentes propuestas que nacen de los juegos, pero sin necesidad de conocerlos y tenerlos, como les decía Ariel. Claro. Entonces, el que quiere se descarga el cuadernillo y juega, escribe, interactúa con ese material. Obviamente que sí lo tiene que hacer a través de una computadora, pero después lo puede imprimir o no. Fue como el desafío de no requiere Wi-Fi, o sea, para jugar no necesitas Wi-Fi, pero bueno, estos tiempos de aislamiento nos implican y nos imponen comunicarnos remotamente. Así que bueno, los cuadernillos circularon un montón y llegaron a lugares donde no existían realmente los juegos y es una alegría. ¿A dónde llegó? Mencionaste en un momento que gracias a los cuadernillos el juego llegó a lugares que no había llegado. ¿Qué anécdota o qué dato, qué comentario recibieron? Que si decís algo así es porque tuvieron un mensaje muy gratificante en algún momento, seguramente, con los cuadernillos. Sí, mira, bueno, lo que te decía, al principio hicimos uno, lo pusimos en la web, y desde ya que se podía bajar y compartir libremente, solamente lo puedes descargar y después como pesan poquito los puedes mandar por WhatsApp. Bueno, esa era la idea, ¿no? Lo pusimos en Facebook y en Instagram, creo, nada más, y ahí fue como
también hace 5 meses, cuando arrancó la pandemia, había otra necesidad, ¿no? Quizás ahora hay más recursos, ahora hay más cosas. Y en ese momento fue como que explotó. Creo que entre los 4 cuadernillos ya van 10.000 descargas de gente que ha descargado. Y bueno, y así fue que, viste, uno no conoce hasta dónde llega, sino que a través de los mensajes, cuando empiezan a escribirte, por ejemplo, no sé, de El Salvador, muy buenos los cuadernillos, quisiéramos conseguir los juegos, ¿no? Imposible mandar no sé, 2 juegos, 3, ¿no? Imagínate mandar allá, el costo de envío. Gente que nos empezó a escribir y a seguir desde Costa Rica. Bueno, en México y Colombia ya nos conocían más por el programa de radio, porque se retransmitía en algunas otras radios, pero el cuadernillo está en español, que quizás tenemos como un español muy imperativo nosotros, bueno, igual lo utilizaban y lo descargaban en Chile. Bueno, entonces nos empezó a sorprender, ¿no? Bueno, en España también los juegos se venden y se distribuyen, pero, o sea, vos te das cuenta que tiene como un acento argentino cuando uno, ya que diga contame y no cuéntame, por ejemplo. Y así como llegó a lugares lejanos, que totalmente inesperados, una cosa graciosa que nos pasó fue que una vecina que no sabe, porque acá es un edificio donde vivimos nosotros de 15 pisos, una vecina que no sabía para nada, o sea, nos conocemos, pero no sabía de este proyecto, nos escribió a partir del cuadernillo, como esto, lo lejano y lo cercano que puede resultar la virtualidad, no tiene, claro. De repente la vecina de al lado nos conoció y lo descubrió en una faceta diferente a la del buen día vecino, a través del cuadernillo. Una cosa como nada, sorprendente. Muchos docentes, muchos bibliotecarios también nos conocieron y agradecidos, y bueno, empezaron, muchos de ellos difundieron el material. Yo creo que estuvo ahí la gran, no sé, el gran momento, sí, toda la yo creo energía. que porque empezar a dar clases por Zoom o por diferentes herramientas también fue un desafío para todos los docentes, y encontrar que el juego puede ser como un gran aliado, un disparador, generar un clima diferente, eso es lo que nos fueron contando y es lo que nosotros también vivenciamos en experiencias propias. El juego es como que ya te arma un clima diferente y entras a un espacio nuevo. Siempre tomamos una idea de una bibliotecaria de España que dice que en el juego, como todos tenemos las mismas reglas, el juego nos iguala. Entonces, al momento de jugar, estamos todos ahí como a la par. Bueno, en esas ideas nos apoyamos, bueno, en el derecho al juego, en el tema de desarrollar, de jugar porque sí. Y estos juegos no tienen un para qué, más allá que después quien los usa como recurso les pone su intencionalidad o su impronta. Nosotros no hacemos juegos para. Los juegos tienen su espíritu, algunos nos invitan a jugar con los personajes de los cuentos clásicos, otros a crear historias, pero no tienen una cuestión didáctica, no pretenden enseñar, aunque después uno termina aprendiendo. Sí. Pero bueno, no lo hacemos con esa intención nosotros, es el jugar por jugar. Yo me animo Sí, desde el momento quizás en que uno se expresa ya está diciendo mucho de uno, ¿sí? Consciente o inconscientemente. Yo estaba viendo que hay uno que me encantó, que es el de haikus, porque bueno, me gusta todo lo que es la filosofía japonesa, y la verdad que es fabuloso porque no está tan explotado acá en Argentina ese género literario, y cuando uno lo ofrece y lo muestra, se quedan impactados, porque es muy expresivo y es tan simple, pero tan a la vez tan profundo. A mí, bueno, me gustaron muchos de los juegos, la verdad que cada uno tiene sus cositas. Con mis hijos jugamos al Contame y le encanta. Creo que cada uno va encontrando con el que mejor se siente, ¿no? Sí. Tal cual, sí, porque hay juegos que son más competitivos, hay juegos que son más creativos, hay juegos que son más poéticos, otros de conversación. Entonces, nada, hay juegos para todos. O sea, también en esto nos apoyamos, en que cada uno elija si quiere jugar y con qué también. No es que ni a todos les tiene que gustar jugar, ni a todos les tiene que gustar crear historias, ni a todos les tiene que gustar escribir poesía japonesa. Pero nosotros disfrutamos un poco de cada cosa y empezamos un camino de lo poético, y después también nos gusta jugar más competitivamente y queremos inventar palabras y armarlas. Bueno, y cuando los contamos, siempre en la época que íbamos a ferias, antes de todo este caos, nada, nosotros los contamos y siempre nos ponemos a jugar, y ahí surge algo como
Y dice, no, este competitivo no me gusta, a mí, contame el de haiku, ¿viste? Como, nada, cada uno despierta algo en su interior de lo propio, de su Incluso, propia infancia o recuerdos. hay no sé. gente que mezcla, no sé, el contame, ponele, no sé, por decirte algo, con el doblete o con el haiku y arman otro juego que lo descubrieron ahí ellos, o los chicos, las chicas, pero bueno, viste, ya se nos escapa. Incluso en las ferias hay gente que viene a comprar otro juego y dice, ¿vos sabés que lo jugué de esta manera? Bueno, buenísimo, viste, o sea, genial, porque en las ferias uno se va retroalimentando y vas conociendo cómo eso va generando otras, no sé, otras experiencias. Por ejemplo, una vez un profesor de filosofía de 4º año dijo que había tomado examen con el contame. ¿Cómo? No sé. Nosotros hacemos en los libritos, sí. Nosotros en cada librito ponemos sugerencias de juego. Es como una especie de reglamento, pero que después se rompe, que nadie, o sea, podés seguirlo, nosotros ponemos modalidades, pero después quien lo recibe le pone como su impronta, ya deja de ser, y nos gusta que suceda eso también, que cada uno lo use y se lo apropie, y nada, y enterarnos nos resulta muy divertido también. Es hacer uso un poco de libre albedrío, ¿sí? De que cada uno lo utilice que haga como su mejor propia le entienda. experiencia, sí. Yo me animo a decir que, o sea, es jugar por jugar, pero hay mucho más allá del juego. Quizás del juego porque nos quedamos con una palabra que conocemos como juego relacionada simplemente con algo, con un pasatiempo, algo que pasa fugazmente, que es para el tiempo libre, pero creo y me gusta aportar a enriquecer la palabra juego, quizás está subestimada, y de hecho, bueno, debo decir, para mí era un dilema elegir entre la variedad de juegos más apropiado para distribuirle a todos y todas, en general Lagos, siendo que Contame no es un juego competitivo, y realmente por ahí puede llegar a ser algo, un gancho, como se dice, un juego que ofrezca esa posibilidad de competencia. Pero en un taller, justo ayer le comentaba a Lali también, trabajando una consigna muy similar a la de Contame, donde invitamos a los alumnos a enumerar profesiones, lugares, características físicas, después bueno, mezclar todo eso, a los grupos les tocaban diferentes opciones y tenían que forzar la historia, ver cómo relacionaban todas esas variables, y forzar algo, por más absurdo que sea. Pero una chica que se animó a decírmelo, digo se animó porque seguramente había muchos más, pero ella me dijo, profe, yo nunca inventé una historia. Y me pegó muy fuerte eso, porque digo, si nunca imaginaste una historia, o sea, si nunca imaginaste algo más allá de lo que tenés enfrente, ¿cómo te proyectás en el tiempo, en un futuro, hacia cambiar algo propio de tu vida o de los demás, que es por ahí lo que más nos motiva y nos estimula en todo sentido, en lo que es un desarrollo integral quizás. Sí. Entonces, bueno, acá estaba la propuesta armadita y la imaginación. De hecho, aprovecho para preguntarles algo que pregunto en taller. Le invito a los chicos a escribir, que definan qué es la imaginación para ellos. Así que aprovecho y se los pregunto a ustedes antes de ampliar. ¿Qué es la imaginación para ustedes? Es un... Sí, perdón. No, para mí es dejar volar, es abrir, no sé, como digo, lo primero que se me vino a la mente es esto, abrir y dejar volar, que suceda, todo lo que tenga que suceder. Sí, y es poder visitar un lugar infinito, ¿viste? Es como decir, bueno, a ver, acá entro y ahí todo vale, digamos, podés mezclar todo con todo, crear, generar, no sé, hacer como un collage. Medio surrealista. Medio surrealista, sí, que justamente no
no estaba preparado esto, pero estamos preparando un juego basado en el surrealismo de 1920, con un montón de técnicas que hoy por hoy son tan actuales como hace un siglo. Ajá. Y bueno, nada, no lo habíamos dicho nunca, así que mira, tienen... No, y ahí me quedé pensando en primicia. esto de jugar por jugar, que Mm. obviamente atrás o por debajo, por encima de este jugar por jugar o leer por leer, hay un montón de sustento, esto de desarrollar el pensamiento crítico, la imaginación, la autoestima, Los vínculos. el vínculo con otro, con uno mismo, el habilitar. Es tan importante la presencia del mediador o del facilitador del juego, porque es quien habilita ese espacio para que otros puedan también ingresar a este otro mundo. Por eso me quedé con esto que vos decías, Juan, que esto, jugar por jugar tiene un montón de peso y de... Nosotros nos apoyamos en las ideas de La frontera indómita de Graciela Montes, de abrir el mundo, de Michel Petit, cuando habla de la literatura, cómo genera nuevos espacios. Bueno, hay un montón de sustento que nos atraviesa y nos sostiene para decir, bueno, jugar por jugar. Sí, no, es un gran aliado, como lo dijiste antes también, el juego. No que, sí, Y ejercer el derecho, ¿no? Cuando uno puede ejercer sus derechos, se va construyendo como un ciudadano pleno después. A la hora mismo de elegir, si yo elijo leer o no leer, que sea una decisión y no un destino impuesto, eso también decimos. Que si yo no quiero leer, no sea porque no tengo acceso, sino porque no quiero y porque elijo jugar a la pelota, jugar con otras cosas, no Y que no pueda. Y en el caso del adulto también es un permiso que se tiene que dar. El niño quizás lo tiene más incorporado, es lo único que conoce, ¿no? O lo único que le atrae el tema de jugar, simplemente. En cambio, en el adulto, que está más visionado socialmente, culturalmente, etcétera, el permiso tiene que dar. Sí, porque está ahí, como decíamos antes, relacionado con lo no productivo. Claro. Como ese tiempo robado, ¿viste? Bueno, sí. media horita y juego y, ¿viste? Me desconecto un ratito para jugar. No sé, ¿viste? Armá un espacio para jugar, disfrutalo, qué sé yo, no sé. No es productivo, pero te va a hacer tan bien igual, me parece a mí, ¿no? Y sobre todo entre los adultos, que no jugamos tanto. Una sobremesa, ¿viste? Esa reunión que se genera después de comer. Sí, los juegos son para jugar Sí. entre chicos y grandes o entre grandes. Hay como para compartir.